Hola, buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes a nombre de la Primera Iglesia Bautista del Distrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida. Somos sus amigos Raúl Álvarez y Maribel Romero. Y, perdón. Y estamos muy contentos de estar una vez más en este programa, la serie de Pláticas del Corazón. Es un programa para ustedes. Recuerden, este programa es de un diálogo entre ustedes y nosotros. Entonces, recuerden mandarnos sus preguntas, sus comentarios y pues esperamos que les sea de utilidad. El programa de hoy va a hablar sobre tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Entonces, tolerancia tiene que ver con soportar. Viene del latín donde significa soportar. Tenemos que aprender a soportar a los demás y a nosotros mismos. Bien. Bueno, ese es nuestro tema de hoy y vamos a empezar con una oración para que el Señor guíe este encuentro que tenemos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar reunidos como hermanos, como familia, porque Señor, tú tienes un propósito con este programa y es el de que cada día nosotros conozcamos más de ti, para que a través de tu palabra también podamos saber cómo actuar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Pasamos por muchas cosas que a veces no sabemos cómo enfrentar, pero tú tienes palabra para todo esto. Tú tienes precisamente el consejo, tú tienes la verdad de cómo podemos llevar nuestra vida y te damos gracias, Señor, porque nos permites este espacio donde podemos hablar de ti y de lo que tú quieres decirnos a nosotros. Te pedimos, Padre, que bendigas este programa, que tú hables por nosotros, que nosotros seamos ese conducto para poder tener no solamente comunión contigo, sino comunión entre todos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a empezar esta parte del tema con una porción de la palabra. ¿Sí? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 8 al 10, nos habla precisamente acerca de lo importante que es la tolerancia, o como también lo mencionaba Maribel, de el soportar. Dice así la palabra: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Bueno, miren, uno de los problemas más fuertes que tenemos como sociedad, como personas, como familias, tiene que ver precisamente con esto, con la falta de tolerancia. Actualmente ya saben que es una palabra que está de moda y nos dicen que tolerancia es aceptar completamente al otro. No necesariamente, pero sí es muy importante que aprendamos que tenemos que ver los puntos de vista del otro, aceptar que el otro es diferente a nosotros y que no por eso tenemos que rechazarlo. Bueno, lo primero que al primer punto que vamos a ver es ser tolerante es manifestar amor y consideración a los que discrepan con nuestras opiniones. Normalmente cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, ¿qué hacemos? Nos cerramos y queremos imponer nuestro punto de vista. Tenemos la idea que nosotros tenemos la razón y que el otro está mal. Entonces, aquí empiezan los conflictos, porque casualmente el otro opina lo mismo.
que el otro está bien y que yo estoy mal. Entonces, aquí empiezan a gestarse muchos conflictos. ¿Qué nos dice? O sea, nosotros tenemos que ver con amor. No tenemos que ser iguales. No tenemos que ser iguales. Para que haya tolerancia, tenemos que ser diferentes. Si nosotros pensamos exactamente igual, si estamos de acuerdo en todo, pues eso no hay tolerancia. No toleras algo que es igual a ti. Toleramos precisamente cuando esa otra persona piensa diferente a mí. Y es cuando tengo que aprender a aceptarla, a considerarla, a ver qué pasa, a lo mejor tiene razón. No siempre estamos nosotros en lo cierto. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Ya mencionaba Maribel en este punto de la tolerancia, que es igual manifestar amor y consideración al otro. Entonces, en Romanos 14, de los versos 2 al 6, el apóstol nos dice: uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Con este ejemplo, Pablo lo que nos dice es que usa una figura muy sencilla, ¿sí? Que habla acerca de la comida. Hay quienes dicen que se tiene que comer de todo y otros que dicen que no, que una parte. Entonces ahí hay una discrepancia. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que no se menosprecie al otro y que no se juzgue al otro. Eso es una parte muy importante, porque en el momento en que juzgamos o menospreciamos, ya entramos podemos entrar en pleitos, nos podemos sentir mal, y eso acaba en una discusión que puede ser bastante fuerte, y de tolerancia no hay nada, ¿sí? Entonces, él nos dice que no juzguemos, que no menospreciemos. ¿Y cómo podemos hacer esto? El apóstol Mateo en el Evangelio, en el capítulo 5, versos del 43 y 44, nos da la clave, ¿sí? Estas son palabras de Jesús. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto es lo que hacemos si no tenemos tolerancia, Empezamos a pelear. Sin embargo, Jesús dice en el verso 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Aquí está muy claro. ¿Cómo podemos tolerarnos unos a otros? A partir del amor. A partir de que respetemos las discrepancias, y no solamente eso, oremos por el otro, por quien no estamos de acuerdo. Bueno, otro punto que es importante considerar es ser tolerante y tener paciencia y perdonar las faltas ajenas. A veces somos muy duros al juzgar al otro. Todos nosotros, todos los seres humanos, fallamos. Todos nos equivocamos. Entonces, ¿por qué no vamos a perdonar al otro cuando se equivoca? Si ninguno somos perfectos. El otro se equivoca, yo me equivoco, y si yo quiero que me perdonen, yo tengo que hacer lo mismo con el otro. Tengo también que perdonar. Ser tolerante es eso. O sea, ¿el otro se va a equivocar? Sí, como yo. Y en la medida que nosotros aceptamos que nos equivocamos a ambas partes, puede fluir esa comunicación, ese diálogo. ¿Cuántas veces la situación se pone muy fea en la misma familia por discusiones que de verdad no valen la pena? Porque yo creo que debe ser así el asunto. Cualquiera. Y mi pareja piensa exactamente lo contrario. Pero cuando nos damos cuenta hicimos un problema de algo nada. Es que tú dijiste, no, yo no lo dije así. Estamos hablando de lo mismo, solo que lo dijimos de manera diferente. Entonces, escuchémonos y perdonemos los errores del otro. En esto la palabra es muy clara, ¿sí? En Efesios 4, versos 1 y 2,
nos dice: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. O sea, nos está pidiendo que seamos íntegros. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y si nos queda duda de decir, ¿y cómo lo voy a hacer si me desespero? Yo no puedo y tengo la mecha corta y es que el otro no entiende y es que, caray, bueno, ¿qué podemos hacer? Pedirle a Dios, ¿sí? Y Romanos 15:5 nos lo dice muy claramente, que el Dios de la paciencia y del consuelo, fíjense qué clase de Dios tenemos, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Ahí está la respuesta, creo que más claro no podría ser. Bueno, también ser tolerante significa ser comprensivo con los que son débiles. No todos tienen nuestra experiencia, nuestra habilidad para hacer ciertas cosas. A veces nos desesperamos, por ejemplo, con los niños. O sea, le decimos, las bolitas se hacen así. Y el niño con mucho trabajo, no, eso está mal. Y terminamos peleando porque no lo hace como yo. Quítate, no puedes hacer nada. O sea, somos intolerantes. Sin entender, sin aceptar, sin poder ver que el otro es débil. Cuando una persona está haciendo un esfuerzo por cambiar, tiene un pequeño error y de inmediato lo juzgamos. Ya sabía que no ibas a poder, que no estás haciendo las cosas bien, solo me estás engañando. No, hay que ser tolerante, darle tiempo a que la persona vaya madurando, vaya haciendo las cosas mejor. Aquí el término debilidad también hace referencia a inexperiencia, a falta de conocimiento, quizá a no haber desarrollado del todo una habilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido también tenemos que tomar en consideración a la otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que sabe hacer? ¿Qué es lo que no sabe hacer? ¿Qué puede? Muchas cosas. Maribel hablaba de los niños y precisamente lo que nos dice la palabra se ve de una manera muy clara en Romanos 15, 1 y 2, donde nos dice, nosotros, los que somos fuertes, que sabemos, que tenemos experiencia, que desarrollamos alguna habilidad, José, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquí esta palabra es muy importante. Cuando ayudamos y apoyamos al otro porque no sabe, lo vamos a hacer, pero también para que él crezca, para que él siga construyendo sus habilidades, siga construyendo su confianza. Entonces eso es lo que nos dice la palabra. Seamos tolerantes y en esa tolerancia ayudemos al otro. ¿A qué? A su edificación, a que crezca, a que madure, a que sea mejor. Eso nos lo pide la palabra. Bueno, luego, hagamos hincapié en los puntos en que coincidimos, en los que tenemos en común. Miren, todos somos diferentes a todos, no podemos esperar pensar igual, nadie piensa igual que el otro. Podemos coincidir, podemos ser, nos dice la palabra, de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que pensar todos igual y que tenemos que estar de acuerdo en todo? Claro que no. Significa que tenemos que caminar en la misma dirección, pero cada uno haciendo su tarea, cada uno va desde su lugar. Imagínense, por ejemplo, que queremos abrir un frasco, ¿sí? Esta mano, si las dos estuvieran igual y las dos giraran para el mismo lado, obvio nunca vamos a abrir ese frasco. Esta mano va a sostener, esta va a destapar. Y hacemos este movimiento. Al hacer este movimiento no estamos haciendo lo mismo esta y esta. Sin embargo, cuando cada uno hace su parte, cuando hacemos las cosas y aceptamos las diferencias, logramos objetivos. Entonces, no tenemos por qué rechazar. O sea, hay cosas en las que coincidimos. ¿En qué coincidimos? ¿A dónde queremos llegar? Aunque cada uno tenga su manera de hacerlo
y nos vamos complementando. Lo importante no es ser igual ni pensar igual, sino tener la capacidad de complementarnos. En ese sentido, la palabra en Filipenses 4:8 nos dice muy claramente: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Sí? Aquí nos está diciendo muy claramente, esas son las partes en las que tenemos que fijarnos. Si nosotros nos fijamos en todo esto, en relación con los demás, y colaboramos, cooperamos, como el ejemplo de las manos que nos ponía Maribel, ¿sí? Claro que vamos a poder solucionar nuestras diferencias lo más que se pueda y vamos a desarrollar la tolerancia. Además hay algo muy importante que Romanos 14:19 nos dice: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, aquello que nos va a ayudar a los dos a crecer y a sentirnos en paz, vamos a hacerlo, vamos a seguirlo, vamos a tomarlo en cuenta. Bueno, también otra cosa importante en la tolerancia es, yo tolero porque también el otro en otros momentos me ha tolerado. Algunas veces nosotros somos duros y no queremos reconocer, pero si nos damos cuenta, en otros momentos que nosotros nos hemos equivocado, ha habido quien también fue tolerante con nosotros. Entonces, reconocer y agradecer. Y ese mismo agradecimiento de que otro día, de que ayer o cuando yo era niña, alguien fue tolerante conmigo, gracias a que alguien fue tolerante conmigo, es que yo ahora estoy bien, es que yo he logrado ciertas cosas. Entonces, por eso también es importante ser tolerante con otros. En ese sentido, la palabra también tiene mucho que decir, ¿sí? Mateo 7:12 dice: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Está clarísimo, la palabra de verdad es tan clara, tan contundente como el verso que acabamos de leer. Sí, miren, la tolerancia no debe confundirse con la pasividad ante conductas nocivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde debemos tolerar? ¿Todo lo debemos tolerar? Por supuesto que no. Hay situaciones que agreden o que lastiman socialmente a nuestra familia, en lo personal. Cuando son situaciones que verdaderamente dañan nuestra integridad o la integridad de otros, tenemos que ser firmes. Y hay cosas que de verdad no se pueden tolerar. Decíamos alguna vez la violencia física, el abuso que pueden hacer de los menores, de cualquier tipo. Hay cosas que no podemos tolerar y cosas que, por favor, no tenemos que darle tanta importancia. Tenemos que ser sabios y prudentes en cuanto a qué cosas sí enfrentamos, qué batallas sí libramos y qué batallas decimos, ay, no vale la pena. Hay de verdad discusiones que son inútiles y que a lo mejor me doy cuenta que tengo la razón, pero no vale la pena, ¿sí? Lo contrario, como les digo, cuando nos estamos enfrentando a asuntos intolerables. Hay cosas que no se pueden soportar, sobre todo porque maltratan la dignidad, porque pueden atentar en contra de nuestra vida o porque van en contra de o denigran o quieren o intentan denigrar algo que es sagrado. Recordemos precisamente cómo el Señor Jesús en algún momento, cuando llegó al templo, vio que el templo ya no era un lugar de adoración, ya no era un lugar para estar en comunión con Dios, sino que se había convertido en un mercado. ¿Sí? Que todo eso era un lugar en donde se hacían transacciones, en donde ya la gente estaba más metida ahí por cuestiones materiales que por lo que simbolizaba el templo, que era lo espiritual, la comunión con Dios. Entonces en ese momento Jesús lo vio y no podía tolerar esa situación.
cómo su casa estaba siendo mancillada, cómo su casa estaba siendo tomada de una manera inadecuada, y por eso sacó a todos los mercaderes, a todos los que vendían, quitó sus cosas, las tiró. No era tolerable esa situación. Y el Señor fue muy claro en lo que dijo y en lo que hizo. También hay otros puntos en la palabra que nos habla acerca de que no podemos tolerar, o que tolerar no significa soportar absolutamente todo. Por ejemplo, Proverbios 22:10, a veces nos enfrentamos con gente que de verdad es difícil, y por más que intentamos, pues no se puede tener una relación adecuada. Entonces, Proverbios nos dice que despedido el insolente, se va la discordia, y fíjense, se acaban los pleitos y las ofensas. Entonces, cuando llegamos a ese punto, a lo mejor es hasta aquí, se acabó, no puedo tolerar más, te retiras, me retiro, vemos qué hacemos, pero no continuamos con eso. Claro. Pero también hay algo muy importante que no tenemos que olvidar, y que en ese mismo contexto de la intolerancia o la tolerancia, 2 Tesalonicenses 3:15 nos dice: sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Eso significa que si estamos en desacuerdo y no podemos tolerar algo o a alguien, no lo vamos a maltratar, ¿sí? No va a ser nuestro enemigo y vamos a buscar denigrarlo, destrozarlo. No, vamos a llamar la atención, vamos a amonestar como si fuera un hermano. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Tenemos algunas preguntas. Gabriel Ansúrez pregunta: ¿es sano mejor separarse de las personas conflictivas para tener paz? Ahorita precisamente era lo que nos estaba comentando Raúl. Hay personas que de verdad no se pueden, son muy difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Basta, no tenemos por qué estar tolerando situaciones donde las personas no entienden, no aceptan, no toleran. Entonces, por supuesto que es válido hacerse a un lado. Puede suceder también muchas veces que a lo mejor la persona entienda, sabe que está equivocada, pero como no quiere perder, ¿sí? Porque hay gente que a fuerza quiere tener la razón, va y sigue, hasta aquí, ¿sabes qué? Se acabó, yo ya no quiero seguir jugando, ¿sí? Miren, si nosotros vamos a usar la imagen de un juego de ping pong, ¿sí? Si yo voy a jugar ping pong y tengo la mesa y yo lanzo la pelotita y el otro me contesta la pelotita, va a intentar ganarme, pero yo no me voy a dejar, y entonces le voy a golpear más fuerte para ganarle, y el otro va a hacer lo mismo, y eso va a ser cada vez más intenso, más fuerte, porque el otro quiere ganar. Pero ¿qué pasa si en ese juego de ping pong me avientan la pelotita fuerte y yo no la respondo? ¿Sí? Pues la pelota se va. ¿Qué va a hacer el otro? Pues va a querer jugar más fuerte y la pelota, y si yo no respondo, va a llegar el momento en que se va a aburrir, se va a cansar y va a dejar de jugar, ¿sí? En ese momento nosotros mantuvimos lo que hablábamos la semana pasada: paciencia, fuimos pacientes, nos mantuvimos tranquilos, no respondimos a la intolerancia, nos mantuvimos tolerantes lo más que se pudo hasta que esto terminó, ¿sí? Y en muchas ocasiones también nos podemos alejar y dejarlo jugando solo, ¿sí? No va a haber juego, no va a haber disputa, no va a haber pleito. Jessica Alvarado nos pregunta: ¿qué podemos hacer o cómo debemos actuar cuando las personas se aprovechan de que somos tolerantes? Acuérdense, los que han seguido la serie recordarán cuando hablamos de violencia. Hay cosas que no debemos pasar. Si las personas, si nos damos cuenta de que el otro se está aprovechando de nosotros, no está bien. Tenemos que aprender a poner un límite. Por eso necesitamos ser prudentes y saber hasta dónde. Es muy importante aprender a poner límites. Cuando yo me doy cuenta que la otra persona está abusando de mí, basta, no tengo por qué caer en ese juego. Sí, espero que haya quedado respondida. ¿Alguna otra pregunta? Anel Hernández nos pregunta:
¿Cuándo se pone un límite en la tolerancia? Precisamente cuando nos damos cuenta que esa persona lo que quiere es lastimar. Una cosa es estar en desacuerdo. Aquella persona piensa que debemos pintar de azul, pero a mí me gusta el verde. Ok, eso lo podemos negociar y podemos llegar a un acuerdo. Cuando estamos hablando de que la persona está hiriendo, está lastimándome continuamente, eso ya es cosa que no podemos tolerar. Hay personas que con toda intención quieren lastimarnos. Esas cosas, no. Es ahí cuando tenemos que poner un límite. Y eso no significa, ¿cómo les digo? Que estoy mal porque no tolero. No, es que no nos confundamos. Una cosa es ser tolerante y otra cosa es permitir abusos. Abusos no. Devani Díaz, ¿hay alguna recomendación o aplicar una acción como lo es el diálogo para la situación en la que estamos de acuerdo en todo, pero en realidad no nos toleramos? A ver, acuérdense lo que decíamos, tolerar es soportar y aceptar al otro. No en todo vamos les decía, a estar de acuerdo, no es cierto. No nos toleramos, ¿por qué no nos toleramos? Si no nos toleramos, quiere decir que no estamos de acuerdo en cosas. A lo mejor en algunas cosas, bueno, podemos hacerlas más o menos igual, pero si en la forma de sentir, en la forma de caminar, no estamos viendo hacia el mismo punto, pues entonces no funciona. No hay a lo que decía hace rato, no hay ese mismo sentir. Queremos llegar al mismo punto, tú por aquí, yo por acá, y nos vamos complementando. No, estamos hablando de otras cosas. Cuando yo quiero caminar para acá y la otra persona siempre camina para el otro lado, pues entonces la mayor parte de las veces lo mejor es soltarnos y que cada quien camine para donde tenga que caminar. Ahora, no sé si esa fue la intención de la pregunta. Lo que yo entendí es que, ¿qué pasa cuando estamos con otras personas? Estamos de acuerdo en muchas cosas, pero la otra persona no me cae bien. ¿Sí? ¿Cómo la tolero? ¿Sí? Ay, miren, no necesitamos ser amigochos y decir, ay, andamos de dedito, de uñita, no sé cómo dicen ahora. ¿Sí? O sea, no es necesario que la otra persona me caiga bien para poder estar de acuerdo. ¿Sí? En este caso, la tolerancia no se va a dar en las ideas, no se va a dar en lo que estemos hablando, sino que a pesar de que la otra persona no me sea agradable o yo no le sea agradable a la otra persona, aquí la tolerancia está en que a pesar de eso podemos trabajar juntos, podemos tener proyectos, pueden ser compañeros de trabajo, ¿sí? Puede ser a lo mejor en el grupo de la iglesia, a veces también se da, ¿sí? En la cual, bueno, pues estamos ahí, pero hay algo como que no alcanzamos a hacer un clic o no nos llevamos bien, pero si vamos en pos del trabajo, de los proyectos, adelante lo podemos llevar. A lo mejor la relación no es tan cercana, a lo mejor emocionalmente no tenemos tanta empatía, no somos simpáticos el uno al otro, pero podemos realizar las cosas. Entonces la tolerancia se vería ahí, ¿sí? A lo mejor hermano, hermana, amigo, compañero de trabajo, quien seas, hay cosas de ti que no me agradan, pero puedo tolerarlas. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que podemos seguir adelante. Así es. Es lo que decíamos, no necesitamos ser iguales ni pensar igual para poder caminar en una misma dirección. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario. Ajá. Bueno, tenemos un comentario de Carlos Ramírez. Estaría bien hablar del tema de la tolerancia para con el mundo. Hoy día se tiene que pensar que la comunidad LGBT está en lo correcto, y si pensamos distinto a ellos, se cree que hablamos de un discurso de odio. También el tema del aborto, ya que se piensa que si uno es pro vida, es intolerante para con las mujeres. Hay tantos temas en los que se cree que los cristianos somos unos intolerantes. Miren,
en este sentido estamos hablando ya de otro nivel en el que la tolerancia, más bien la intolerancia se disfraza de tolerancia, ¿sí? Cuando hablamos de tolerancia, estamos implicando que hay una diferencia de opinión, que hay una diferencia en los puntos de vista, que hay una diferencia en cuanto a los mismos valores que se tienen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad actualmente? Hay grupos que están tomando cada vez más fuerza y que ellos consideran que si no se está de acuerdo con su punto de vista, el que no esté de acuerdo es intolerante. O sea, están cayendo en una contradicción del mismo término. Tolerancia implica diferencia de opinión. Entonces, ¿qué es lo que dicen este tipo de grupos? Que si no estás de acuerdo conmigo, entonces tú eres intolerante. Están contradiciendo de principio el término tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que esa diferencia que se supone es la base de lo que nos va a llevar a la tolerancia, ¿sí? Le están calificando como intolerancia. Si no estás de acuerdo conmigo, eres un intolerante. No. El tolerante es el que puede aceptar la diferencia. No es aquel que si no piensas igual que yo, entonces dejas de ser tolerante. Aquí hay una equivocación, hay un malentendido a nivel social. Y esto es muy claro. Y en este sentido hablamos de cómo responder o cómo actuar políticamente correcto. ¿Sí? Cómo actuar de manera correcta políticamente hablando. ¿Sí? Y por eso muchas veces caemos en esas confusiones. Y entonces le llamamos tolerancia a la intolerancia e intolerancia a la tolerancia. ¿Sí? O sea, ahí en estos grupos hay un principio inadecuado de su concepto. Y por eso califican al que no esté de acuerdo conmigo como intolerante. Y lo curioso es que al calificarnos de intolerantes a los que no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? De inmediato se comportan los otros de una manera intolerante. O sea, están no solamente cayendo en una contradicción de principio, sino también en una contradicción de hecho, de acción. Eso es lo que está pasando. Y fíjense que aquí nosotros como cristianos somos más tolerantes. Si hablamos de que, ¿cuántas veces no se nos ha calificado a los cristianos de conservadores? Bueno, pues así como está la sociedad actualmente, somos los menos conservadores, ¿sí? Que existen, porque ya todo mundo está metido en otra cosa que quiere conservar y nosotros decimos, no, es que no va por ahí. La cosa, las evidencias, la realidad, todo nos está marcando, ¿sí? Que es diferente. Ah, no, pues entonces ustedes son los conservadores intolerantes. No. Hay una confusión, hay una equivocación muy grande en estos conceptos sociales. No estoy diciendo, seamos intolerantes con esos grupos. No, son grupos que piensan diferente, son grupos que actúan distinto. Y nosotros, precisamente de esa tolerancia que también tenemos que aprender de parte de Jesús, es como podemos aceptar que somos diferentes. Y el hecho de que seamos diferentes no significa que tengamos que pensar como ellos. Así es. Así es. Tenemos otra pregunta. Andrea García pregunta, ¿cómo pueden actuar los padres cuando un miembro de la familia es el que daña? Aquí tenemos que ser firmes como papás. Hay cosas dentro de la familia, dentro de las conductas de nuestros hijos, que no tenemos que tolerar. Precisamente esto da pie a decirles, la próxima semana vamos a hablar precisamente un poquito acerca también de nuestros hijos, de los papás. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la tolerancia a la frustración. Una situación básica que no tenemos la gran mayoría. Nosotros hacemos muchas psicodiagnóstico, evaluaciones psicológicas a diferentes grupos y saben que una característica muy común que encontramos es la baja o la nula tolerancia a la frustración. Entonces, esa pregunta, mi querida Andy, te va a quedar mucho más clara la próxima semana. ¿Sí? Pues Quisiera yo terminar de que concluya. Antes de que diga que ya nos vamos. Sí.
con algo muy importante. Miren, cuando aprendemos a ser tolerantes, cuando desarrollamos esta virtud de la tolerancia, va a venir con nosotros muchos beneficios, ¿sí? No son beneficios materiales, sino son personales en cuanto a nuestra paz, en cuanto a nuestra relación con los demás, ¿sí? ¿Y por qué afirmo esto? Bueno, en primer lugar, porque muchas veces lo he visto, porque en personas precisamente que aprenden a ser tolerantes, muchos de los que hemos tratado, que hablaba Maribel, algo que nos dicen es que cuando se vuelven tolerantes, empiezan a tener no solamente un cambio emocional, sino que se sienten en paz, ¿sí? Entonces, esto no solamente es efecto de un trabajo, sino también es una promesa que viene de parte de Dios, ¿sí? En Mateo 5:9, cuando nos habla de las bienaventuranzas, hay una que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense nada más eso. Sí. Qué beneficio. Y de ahí para abajo, ¿sí? Y a lo mejor de ahí para arriba también algunas cosas, pero simplemente con esto, cuando nosotros somos tolerantes, hay paz. Y si actuamos con paz, vamos pacificando. Y si somos pacificadores, ¿sí?, seremos bendecidos con ser llamados hijos de Dios. Sí. Aclaro, no es porque hagamos paz ya somos hijos de Dios. Sabemos que necesitamos aceptar al Señor como nuestro Salvador, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que a partir de ahí Él nos va a dar esa tolerancia, Él va a trabajar con nosotros. Y al ser tolerantes y pacificadores, ¿sí?, seremos llamados, seremos reconocidos por Él y por mucha gente como verdaderos hijos de Dios. Ahora sí. Pues ahora sí, muchas gracias por su presencia, por su participación, nos da tanto gusto y pues vamos a dejarles hasta aquí. Recuerden compartir el programa con las personas que ustedes consideran que les pueden servir y nos vemos la próxima semana en nuestra cita del jueves a las 3 de la tarde. Hasta luego.